¿La reforma energética propuesta por Felipe Calderón es una reforma energética integral o solo petrolera? Me parece una pregunta muy pertinente. La propia pregunta de la respuesta: no es una reforma integral en materia energética, solo se aboca a la cuestión petrolera y obviamente tiene una intención privatizadora muy clara. La concepción energética debe incluir, para que fuese integral, muchos más temas. La petroquímica, aquí nada más se refiere a la extracción del crudo y la venta de crudo, electricidad, y sobre todo preparar al país para el futuro energético. Muy bien, se van a acabar los combustibles fósiles y debe ya irse preparando el país para opciones alternativas. Que la propuesta del señor Calderón no lo incluye. ¿Quiénes son los verdaderos propietarios del petróleo mexicano, el pueblo o la burocracia en turno? De acuerdo con la Constitución, el propietario de los recursos naturales es la nación. Por la nación se entiende el pueblo, aunque la nación específicamente es un concepto más de tipo jurídico. El pueblo ha obtenido muchos beneficios por el petróleo, por la nacionalización del petróleo, porque si hay establecido en la Constitución que el propietario del petróleo es el pueblo. Primero nos dio fundamento a los mexicanos, le dio fundamentos más reales a la independencia económica de este país, a la relativa independencia económica que tenemos. Segundo, este país ha sobrevivido en los últimos 20-25 años gracias a los ingresos petroleros, puesto que no hay una verdadera reforma fiscal, puesto que el Estado no tiene los ingresos que realmente requiere para promover el desarrollo, construir infraestructura, generar empleos, satisfacer las demandas sociales. Este país ha sobrevivido gracias a los ingresos petroleros. Entonces, si bien es cierto, entiendo el sentido de la pregunta, de que ha habido intereses burocráticos, y no solo burocráticos, empresariales, que se han aprovechado del petróleo, es cierto que el pueblo también se ha beneficiado de manera importante. El asunto es acotar esos intereses burocráticos y empresariales y que el mayor beneficio sea realmente para el pueblo mexicano. Y aquí debe hacerse una precisión: el beneficio para el pueblo mexicano no significa que cada uno reciba una parte de las regalías del petróleo, sino que los recursos petroleros sean invertidos adecuadamente para darle mayor solidez al desarrollo nacional. ¿Cuáles son los países más ricos e independientes? ¿Aquellos cuyos recursos energéticos los maneja el gobierno o los que son manejados por los particulares? La independencia económica y política de un país no deriva o no surge precisamente del control de los recursos petroleros, si bien este es un factor muy importante. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo y el mayor productor de petróleo, pero también es el mayor importador. Su independencia y su fortaleza económica no depende del petróleo. En todo caso, puesto que ya lo plantea usted de esa manera, el asunto de la verdadera fortaleza e independencia económica, política del país, estriba en otros elementos: tecnología, capital, un desarrollo industrial y económico autónomo, con los propios recursos. Y entender que el principal recurso no es el petróleo, ni las costas, ni el mar, ni las montañas, ni los bosques, sino el pueblo mismo. Si tenemos un pueblo mal alimentado, si tenemos un pueblo con insuficientes servicios de salud, si tenemos un pueblo mal educado, si sin suficiente educación en calidad y cobertura adecuadas, pues por eso somos un país pobre, independientemente del petróleo. Cuando tengamos una educación con el nivel que lo merece, que lo necesita nuestro país, junto con otros servicios, nuestro país podrá generar por sí mismos todos sus propios satisfactores, y ahí estará sustentada verdaderamente la independencia nacional. No podemos negar que un país es independiente porque tiene petróleo. Es un factor que no viene al caso. Tenemos un país petrolero, el mayor productor y exportador de petróleo en el mundo, Arabia Saudita. Son empresas del Estado, pero obviamente no es un país independiente, pero no depende de esa variable, depende de otros factores. Y el principal factor es el pueblo, es la educación del pueblo. Un pueblo inculto es un pueblo sometido. Un pueblo culto, un pueblo que sabe trabajar, producir, que sabe decidir por sí mismo. Ese es el pueblo independiente, con petróleo o sin petróleo.
¿Debería de haber competencia entre varias empresas nacionales en la industria petrolera o continuar con un monopolio estatal? Esa es parte de los engaños que nos han traído con la globalización, y podemos mencionar en muchos ejemplos. Por ejemplo, la banca extranjera se apoderó del sistema financiero mexicano y tenemos un sistema financiero sin competitividad que no está contribuyendo al desarrollo nacional y se están exprimiendo los ahorros de los mexicanos, empezando por las AFORES, que es el gran negocio de los bancos y que vino ligada a la globalización. La pregunta es, ¿de qué les sirve a los mexicanos que esa competencia, Pemex, Chevron, Shell, ExxonMobil, etcétera, sin que Pemex esté preparado para competir? La competencia de la venta de productos petrolíferos no le va a servir de nada a la población. El hecho de que tengamos el control de los recursos es que también tengamos el control del mercado. ¿Por qué le vamos a regalar el mercado a los extranjeros? Se ha abierto el mercado nacional a muchas empresas extranjeras y lo único que se ha hecho ha sido entregarles el país a los extranjeros. Los mexicanos no estamos ganando nada con eso. Es una ficción esto de la competencia.